Buenas tardes, queridos amigos. Hoy día vamos a hablar de la clase de Renacimiento número 13, donde vamos a hablar específicamente de la autonegación 2. Vamos a ir a Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Vamos a empezar a ver, ya no igual que en la clase anterior, sino que algunos significados específicos de lo que es la autonegación. Y vamos a empezar con el arrepentimiento. El arrepentimiento no es solamente una cuestión de decir, yo estoy mal, estoy equivocado. También significa, Dios, tú tienes la razón, tú estás en lo correcto, y por lo tanto, la siguiente frase es fundamental en el arrepentimiento. No sigo haciendo lo incorrecto, sino que voy a hacer lo correcto. Y eso es un verdadero arrepentimiento donde cambió mi paradigma, mi forma de pensar, en base a que cambió mi pensamiento, que lo que yo pensaba que yo lo podía hacer sin ningún problema, ahora ya dejo de hacerlo porque está mal ante los ojos de Dios. Tú estás en lo correcto y yo necesito cambiar. Es decir, que el arrepentimiento es el comienzo de la autonegación, porque es una confrontación con mis propios errores o pecados que en definitiva debo terminar ahora mismo. Y ese concepto es súper importante, porque no es que uno se esté dando una licencia para hacer algo que no debo hacia el futuro porque hago buenas obras. No, yo lo hago porque hoy es el día de terminar con esta porquería que me viene destruyendo a mí o a mi familia. Es un momento crítico de la vida del ser humano, donde el ser humano puede experimentar un cambio genuino y verdadero, donde ya no puedo continuar con mis errores y mi pecado, sino que necesito cambiar con la ayuda de Dios en mí para mejorarme a mí mismo y a mi familia. Y la verdad es que no puedo continuar destruyéndome a mí mismo y a mi familia. No tengo excusas para no hacer lo que Dios diga. En otras palabras, el arrepentimiento es una confrontación directa entre el yo y el pecado, y claramente los dos tienen que morir. La batalla es peleada delante de la cruz y se toma en el lugar donde, cuando ya empezamos el arrepentimiento y el Espíritu Santo comienza a trabajar en cada uno de nosotros. Ahí comienza la autonegación, en el arrepentimiento. El significado de la autonegación es muy importante. Significa la negación del yo mismo, o sea, de ese yo, pero el ego, el exceso de estimación propia. Recuerden que Dios dijo que amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando uno ama al prójimo en igualdad de condiciones, entonces lo estamos amando a nosotros mismos en la medida correcta. Cuando uno ama más a sí mismo, siempre es a costa del prójimo. Y por lo tanto, me amo más a mí mismo que al prójimo. Y ahí no tengo problema en ser individualista, egoísta, y no tengo problema en la corrupción, porque claramente el que se ama a sí mismo no tiene problemas con corrupción, porque no tiene esa visualización de amar al prójimo para no dañarlo. Por lo tanto, ¿qué negamos? Lo que negamos es el exceso de estimación propia. Y el significado de la autonegación es la negación del ego. Eso quiere decir del exceso de estimación que siempre es a costa del amor al prójimo. Y es por supuesto en ese momento donde nosotros no queremos decir, chuta, no, mira, lo siento, esto va a tener un gran dolor en tu corazón. No, esto es algo muy diferente. No se trata de dolores ni una cuestión que va a costar mucho, tampoco, porque de pasadita lo hace Cristo en nosotros. Solo tengo que tomar la decisión de seguirlo y de realmente buscarlo profundamente, y Él, a medida que va llenando nuestros corazones del mismo Cristo, saca el mal. Esto quiere decir, mientras más me lleno de Cristo, más vivo por Cristo, más muero al yo. Y esa es la idea del cristianismo, que uno va desapareciendo al ego y va entrando a un equilibrio perfecto entre amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Cuando Pablo dice yo muero continuamente, él simplemente quiere decir que yo tengo que negar que yo puedo continuar en el pecado, porque ya no puedo, porque me niego a esa posibilidad. No soy más esclavo del pecado, ya no tengo eso porque Jesucristo me liberó, y aún poseo el favor y el perdón de Cristo para poder luchar contra esto, y tengo el poder del Espíritu Santo para negarme a mí mismo en estas áreas donde puedo caer. Y en la autonegación es la negación, de acuerdo a la palabra, de todos mis derechos a continuar en el pecado. Y el que no es radical con el mal es parte de él. Esto quiere decir que si no quieres eliminar realmente el mal en tu corazón, claramente vas a seguir cometiendo el mal.
¿Quieres ser un verdadero discípulo de Cristo? ¿Cómo sería el mundo si todo el mundo se pareciera a Cristo? ¿Sería distinto si amáramos a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos? ¿Existiría el mal? ¿Le haríamos daño al que amamos? Por supuesto que no. Normalmente no le hacemos daño porque sí, no. Generalmente detrás para hacerle daño a alguien es el egoísmo o una mentira la que ocasiona hacerle daño a los que amamos. Siempre hacer daño a los demás tiene una mentira detrás. La autonegación es un concepto glorioso, es la gloriosa verdad del Evangelio que en sí nosotros morimos con Jesús, nosotros también podemos entrar en la gloria de su resurrección y tener una nueva vida. Esto quiere decir, hemos muerto al mal, por lo tanto el mal ya no tiene control de nuestras vidas, por lo tanto el mal salió y podemos vivir bien. Ese es el concepto de la autonegación. La cruz es nuestra cruz, su cruz de Cristo es nuestra cruz, su muerte es nuestra muerte, la muerte del ego. Su resurrección es nuestra resurrección, es el nacimiento de un nuevo yo. Por esto este proyecto se llama Proyecto Renacimiento, porque uno nace a un nuevo yo sin la basura de todo lo que causaron las heridas, las ofensas y todo lo que el ego produjo en nuestros propios corazones. Esto quiere decir, su cruz es mi cruz, su muerte es mi muerte, su resurrección es mi resurrección y a través de esto una identificación con Jesucristo y una unión con Él para traer luz a este mundo. Esta es la verdadera cruz que cargamos. Hay algunos puntos a dejar claros en la autonegación que claramente deben ser considerados. Lo primero, el primer punto, es que en la autonegación ya no buscamos la gloria personal, sino que buscamos promover la gloria de Dios. Olvidarnos de nosotros mismos y dejar todo este aspecto egoísta de lado y enfocarnos en la gloria de Dios. ¿Pero qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es Dios mismo. Es la presencia de Dios. ¿Y qué es Dios? Dios es amor, Dios es justicia, Dios es verdad, Dios es luz. Esto quiere decir que estaríamos viviendo en un mundo con Dios lleno de las cosas buenas, no de las malas. Porque cuando estás con Dios, el mal ya no está presente. Por lo tanto, se produce la verdadera justicia. La verdadera justicia, recuérdenlo, es la ausencia del mal. Por lo tanto, vivir en este mundo y buscar la gloria de Dios es buscar el bien de todos nosotros. También significa salir de nuestros deseos de riquezas, de favores de hombres y también de desvanecerse en las imágenes falsas y ambiciones y apetitos de por gloria humana y otras maldades secretas que puede tener cada persona en su corazón. Todo creyente debe tener el deseo ferviente de contar con Dios para cada momento y decisión de su propia vida. Segundo punto, el cristiano verdadero que está realmente buscando la autonegación va a someter su voluntad a la voluntad de Dios. Un cristiano medirá todas sus acciones y pensamientos y sentimientos de acuerdo a Dios, de acuerdo a lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que tú tengas todo lo que Dios es. ¿Y qué es Dios? Dios es amor, Dios es gozo, que es felicidad, Dios es paz, es paciencia, benignidad, bondad. Y puedo seguir con esto. Pero el concepto es que lo que Dios, cuando uno ya quiere estar con autonegarse a uno mismo y entrar a lo que es la gloria de Dios, necesitamos entender que tenemos que medir nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros sentimientos. Debemos empezar a pensar en lo que estamos pensando para saber si esa es realmente la mente de Cristo. No tienes que compararla con la palabra de Dios, que es su ley. Entonces tenemos que compararnos, no para vivir por la ley, sino para que empecemos a medirnos qué tan bien y qué tan mal estamos. La negación de nosotros mismos está ordenada por Cristo mismo. Y esta negación de nosotros mismos no dejará lugar al orgullo o ego, a la arrogancia, a la vanagloria, al estatus, a la avaricia, a la licencia por hacer cosas malas, al amor a la lujuria, al lujo o cualquier otra cosa que es nacido del amor al ego o al yo. Sin el principio de autonegación, el hombre es llevado a la indulgencia por sus propios vicios, más allá de lo grotesco, sin un mínimo de vergüenza, si es que la hay en alguna apariencia de virtud. Esta misma se desvanece por la pasión desordenada en la búsqueda de su propia gloria. Claramente un hombre que no ha vivido la autonegación va a seguir buscando su propio ego y claramente va a seguir haciendo el mal tanto a sí mismo como a la humanidad.
muéstrenme un solo hombre que no crea en Dios y que no crea en la autonegación y que realmente tenga virtudes excelentes, realmente copiables, donde el mal haya salido de su corazón. 3. Hacerse humilde venciendo al yo y buscando el bien mayor, que es la voluntad de Dios. La cruz es súper importante. Un evangelio sin cruz no es evangelio. Todos aquellos que han influido en la autonegación han procurado de algún modo seguir esta virtud, pero no se puede hacer con fuerzas humanas. Y esto queda demostrado ¿cómo? Porque lo han intentado filósofos, políticos, lo han intentado sistemas, gobiernos y un montón de cosas y han fracasado rotundamente en la autonegación, que es la salida del mal de nuestros corazones. Porque no hay un sistema que pueda lograr esto, solo a través de Dios, que comienza con el arrepentimiento y el reconocimiento y la confrontación de mí mismo con el pecado y lo que no debo hacer. Y ahí comienza la autonegación y de ahí sigue un camino que debemos seguir a diario y hacerse cada día más humilde. La humildad no es hacerse más pobre que el otro. La humildad es simplemente empezar a reconocer quién soy yo delante de Dios. Y cuando me doy cuenta que no soy nada, también me doy cuenta que el que Dios creó, que está al lado mío, que es el prójimo, también fue creado por Dios. Y Dios es el Padre de esa persona si está convertido. También es mi Padre, por lo tanto somos hermanos. Y nos amamos, por lo tanto no le puedo hacer daño. Cuando empezamos a pensar así, la humildad cabe en nuestros corazones y ya sé que no soy nada. Y como dice el profeta Isaías, soy menos que la nada. Y cuando empiezo a entender esto, recién me doy cuenta que no soy superior a otras personas, tal como lo dice Filipenses, no considerándonos superiores a nadie en capítulo 2 de Filipenses. Y es por eso que Dios nos enseña a buscar siempre la humildad para poder tener una visión correcta de la vida y no a través del ego que nos enceguece. Ni siquiera los filósofos han logrado esto. Dios no se complace en lo más mínimo en aquellos que son ambiciosos, altivos, orgullosos o ególatras, cuyos corazones están llenos de pura basura, de presunción. De estos hombres el Señor dice que ya tendrán su recompensa en este mundo y en el que ha de venir. Dios quiere hombres honestos, sinceros y humildes. Aprended de mí que soy manso y humilde. Otro punto a dejar en claro es que la autonegación lleva en sí la gloria de la liberación del ego, pues esto es muy importante para hacer al ser humano mejor de lo que era. Toda la historia de la humanidad, solamente podemos ver que todo lo malo se explica con una sola cosa: el ego. El querer tener tierras que no corresponden, ser reinos sobre otros reyes o personas que tampoco nos corresponden. Y así podemos explicar todas las guerras y toda la estupidez humana. El hambre se explica por el egoísmo, que es parte del ego. Si no hubiera egoísmo no habría hambre. Por lo tanto, está claro que solo hay una forma de que el hombre se libere del mal, y eso es liberarse de su ego y de su egoísmo. Y entonces ese hombre, con autonegación, la única meta es agradar a Dios y por lo tanto agradar a su prójimo también y hacer lo bueno delante de Dios. Esto es la liberación del ego. Walter Spurgeon explicó, no tan superficialmente, pero claramente en forma breve, qué es la autonegación. Y es al someter nuestra voluntad a Dios. No hay más mi propio parecer, no existe mi propia opinión, no existe mi experiencia, lo que he vivido y lo que me ha funcionado. Si usted no vive diferente al mundo, está en contra de Cristo. Esto es cortita y sencilla. Usted está dentro o está fuera. Si uno quiere ser parte del bien que viene hacia el futuro, tiene que ser parte de Dios y luchar contra el ego. Negarse a sí mismo no es amar a quien yo quiero amar, sino especialmente a quien no quiero amar. Bajo estos principios básicos de lo que es Dios, más bienaventurado es dar que recibir. En cambio, queremos recibir más que dar. También es amar al enemigo, y la regla de oro: hacer con otros lo que queremos que hagan con nosotros. Y uno sabe que alguien es cristiano cuando quiere lo mismo para el prójimo que quiere para sí mismo. Negarse a sí mismo tiene que ver con poner a Cristo en primer lugar, luchar en cada momento para que nadie lo saque de ese lugar.
Y debe existir un proceso continuo que debemos sujetar nuestro corazón y nuestro amor a Cristo para salir del ego. La negación por amor. ¡Qué maravillosa forma de ser libres! Es muy importante entender que negarse a sí mismo es por libre elección y es consciente en cada ser humano. Y no viene por la imposición arbitraria de un Dios injusto, sino por la decisión que Dios nos permite de tomarla por amor. Voy a poner un ejemplo. Una madre se niega a sí mismo para servir a su hijo por amor, y eso no es esclavitud, la hace feliz. Y eso se debe a que su decisión está basada en el amor. Y cuando se entiende esta comprensión de una necesidad de salir del ego y de mi error, y lo hago por amor a Dios, entonces soy verdaderamente libre. Y a través de esto he conocido la verdad y por eso soy libre. El hombre que se ha guiado por la carnalidad cree que es libre para hacer lo que quiere, pero eso se llama libertinaje, pues sigue siendo esclavo de sus propios deseos y pasiones. Y solo trae para sí mismo destrucción y para su familia. La libertad verdadera es la salida del mal de nuestros corazones, que permite construir una vida de acuerdo a los fundamentos de Cristo, que es lo que Él ya hizo y venció al mal por nosotros y nos permite hacerlo también nosotros. La libertad del mal es el que camina el camino del perfeccionamiento del ser humano, que es llamado santificación, que es crecimiento espiritual. Y esto lo lleva a la felicidad porque saca lo malo de su corazón, que finalmente lo malo es lo que te hace infeliz. Dios desea que aprendas a vivir sin excesos, sin legalismos ni desenfrenos. Jesús no nos pide lo imposible para la raza humana, pues Él mismo lo hizo y se despojó de sí mismo para hacerlo. Se negó a sí mismo. Él partió dando el ejemplo para todos nosotros. ¿Y por qué lo hizo? Para darnos esperanza. Tuvo primero que morir al ego de Él mismo y el que está en nosotros, morir nosotros a eso, para que pueda emerger una nueva humanidad, para que nazca un nuevo hombre y el fruto del amor divino, que es infinito e incondicional, se exprese en nuestras vidas a través de una nueva vida. Y este es el concepto de autonegación que quiero dejar claro esta noche. Les invito a continuar con la autonegación. Les quiero mucho, les amo en el Señor Jesús, que Dios les bendiga en este precioso y glorioso momento de sus vidas, donde el mal finalmente saldrá de sus corazones. Dios les bendiga.